para emprender tienes que tener el recurso por detrás para poder aguantar cierto tiempo estando en precario. Claro. Porque no dejemos de ver que emprender en ciertos sectores o mercados sigue siendo muy precario. Sueldos muy bajos. ¿Por qué? Porque tienes que priorizar el desarrollar el producto, la comercialización, etcétera. O sea que si no lo tienes claro, yo te diría que no emprendas. Claro. Porque vas a pasar una época de tu vida fastidiada, jodida. O sea, no es llegar, emprender, montar una startup y hacerme de oro. No, en absoluto. En absoluto. Claro, es justo el podcast anterior estuvimos entrevistando a Arnau, que justo está en el mismo sector en el que tú emprendiste, en la logística, y bueno, es un sector que requiere mucho, o sea, es un sector muy, muy exigente. Muy duro, nos contaba que o pasaba los presupuestos en 2 horas o no lo cogían, y de ahí la creación de la empresa suya, ¿no? Y que muchas veces esa cuesta mucho compaginar porque estás trabajando el sábado y el domingo a la mañana y luego pues oye pues puedes tener problemas de pareja, una vida personal esas cosas total. Que no se suelen tener en cuenta, y luego esas cosas van en el sueldo luego si te sale bien, que realmente estás arriesgando por ahí. Exacto, sí. Además más en ese sector, ¿no?, de logística, que es todo muy inmediato, que no acaba siendo un sector, como te diría, del todo transparente, y que la inmediatez prima por encima de todo. Entonces, no solo es inmediatez, sino que después es atención al cliente, no solo después es atención al cliente, sino es facturar y, más importante, cobrar, ¿no? Al final, Claro. realmente es bastante duro y es bastante complejo. ¿Tú cuando emprendiste ahí tenías ya conocimiento o por qué te metiste ahí? Sí, yo tenía conocimiento. De hecho, mi familia tiene una transitaria en el puerto de Barcelona, con distintas delegaciones también, Tarragona, Algeciras, etcétera. Y de ahí también me venía un poco ese conocimiento, ¿no? Es decir, yo no partía de cero. Yo ya sabía lo que era un barco, yo ya sabía lo que era un avión, yo ya sabía lo que era un contenedor y lo que era un flete de carga, un BL, documentación, aduanas. Yo todo eso ya lo llevaba de casa. Claro. Entonces, no quiero decir que fuera más fácil, pero sí que es verdad que yo ya tenía unos conocimientos previos que quizá otro emprendedor que emprende en inteligencia artificial pues a día de hoy no tenga. O que alguien que monta un SaaS pues no tenga conocimientos de programación o de tecnología. Entonces es diferente. ¿Es algo que tú evalúas cuando tienes a la hora de invertir, que ese emprendedor, emprendedora tenga ya esos conocimientos de antemano o no, o los tenga que adquirir por el camino? Sí, pero no es excluyente. Me refiero a, puede ser que tú tengas una experiencia de 5, 7, 8, 10 años, 15 años en el sector, pero que después no lo sepas ejecutar. Que después tu idea no la sepas plasmar en un papel y que en ese papel luego se convierta en un producto tecnológico, por ejemplo. Claro. Entonces, es algo a tener en cuenta. Suma si tienes más experiencia mejor, porque te habrás movido bien en el sector, conocerás a gente relevante que te pueda hacer algunas introducciones, pero no es excluyente. No se excluye un proyecto porque solo tienes 2 años de experiencia en ese campo. Claro. Mejor, oye, sin irnos más lejos, Oscar de Globo, no me lo imagino que llevara 2 años repartiendo paquetes en bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Y tampoco tenía conocimiento 100% en desarrollo de aplicaciones. Entonces, no es excluyente para montar cualquier negocio, pero es una masa más. Por eso siempre digo que en primeras etapas y sobre todo en fases muy iniciales es muy importante el trato que tú tienes con el emprendedor. Muy importante el boundary que puedes generar con ese emprendedor, cómo os lleváis, cómo os relacionáis, cómo os comunicáis, sobre todo, para ver si tú tienes feedback positivo o para si tienes si congenias con esa persona y ves que en los próximos 7, 8, 9, 10 años vas a poder estar a su lado. Si en la primera reunión ya os enfadáis, pues oye, tú para tu casa y yo para la mía, y sin problemas. Al final es diferente el estadio Friends and Family Pre-Seed que una serie A, una serie B. Son mundos. Estás haciendo lo mismo, pero son mundos totalmente diferentes. En uno se buscan unas cosas y en el otro ya se buscan pues, más conceptos financieros.